millones de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo y se encuentran en las mucosas, y indudablemente se encuentra en mayor proporción en el intestino grueso. La microbiota cumple varias funciones. Está la de defensa, que nos ayuda y nos protege de microorganismos patógenos, nos ayuda en la síntesis de vitaminas como vitamina B12, vitamina K, ácidos grasos de cadena corta, aminoácidos. Va a ayudar al sistema inmunológico a que pueda trabajar de una manera más efectiva, regular sus funciones. También va a ayudar a la síntesis de moco a nivel de la barrera intestinal para que esto nos pueda proteger de microorganismos patógenos. Indudablemente vemos que la microbiota cumple muchas funciones, no solamente dentro del intestino, sino fuera de él, para ayudar a que los otros sistemas puedan trabajar de manera eficiente. Bueno, la microbiota intestinal se puede afectar desde el nacimiento, o sea, el tipo de parto que el niño tenga, si nació por cesárea o parto natural, qué tipo de alimentación recibió el niño, si fue lactancia materna o fórmula, cómo fue la alimentación complementaria. Indudablemente, si el consumo de gluten, caseína y azúcar fue desde los primeros años de vida, el paciente va a tener una microbiota benéfica más disminuida y un aumento en la microbiota transitoria. También está afectada por el uso prolongado de antibióticos, el paciente que no haga actividad física, que tenga sedentarismo. En aquellos pacientes que no tengan contacto con la naturaleza van a tener mayor afectación de la microbiota, y el estrés o los factores emocionales también pueden contribuir a disminuir parte de esa microbiota buena en nuestro intestino. Si existe adicción al gluten, a la caseína y al azúcar, las manifestaciones están asociadas a que la preferencia es necesaria, o sea, el paciente tiene que todos los días consumirlo. El día que no consume el alimento se siente débil, hay mayor cambio del estado emocional, y cada vez que lo consume en ese momento, porque digamos que son momentos cortos, tiene mejor estado de ánimo. Cuando deja de consumirlo, el paciente puede estar irritable, puede tener cambios en el estado de ánimo, es decir, puede estar muy triste, puede tener trastornos o episodios de ansiedad. ¿Por qué se da este proceso de adicción? Bueno, digamos que el azúcar contiene triptófano, y en el caso del gluten y la caseína también. Esto puede generar aumento de los niveles de dopamina en el paciente, y este tipo de neurotransmisor viaja al sistema nervioso central y hace que el paciente pueda estar muy eufórico o pueda estar muy activo durante el día. Ahora, cuando el paciente deja de consumir estos alimentos, el nivel de energía baja, el paciente se siente más débil y se siente con un cambio de estado de ánimo. Entonces, digamos que ese proceso adictivo va a ir mejorando en la medida que el paciente va retirando de manera progresiva estos alimentos. Entonces, sí es importante que sepamos que existen receptores a nivel del sistema nervioso central que están condicionados por el consumo de estos alimentos. Indudablemente también influye la cantidad de proteína que tienen, en este caso el gluten, que es la proteína de los cereales como trigo, cebada, centeno y avena, y en el caso de la caseína, la proteína de la leche. Hay pacientes que no pueden digerirlas completamente porque tienen deficiencias o ausencias enzimáticas. Esto va a formar un péptido, o sea, no se termina de digerir aminoácidos, se forman péptidos. Estos péptidos van a formar, digamos, una especie de molécula que no va a ser bien digerida, no va a ser reconocida como un alimento, va a viajar al sistema nervioso central y va a cumplir la función de una morfina. Entonces, puede generar en el paciente estados de adicciones, puede generar en el paciente estado de bienestar, pero son momentáneos. Cuando deja de consumir el alimento, el paciente entra en un estado de disminución del apetito, el paciente siente debilidad e irritabilidad. ¿Cómo o qué determinaciones se han hecho? Hay diferentes estudios que se han realizado donde se ha determinado a nivel de orina en aquellos pacientes que tienen dificultad para digerir la proteína de la leche y la proteína del gluten, en este caso el trigo, y se han encontrado moléculas de casiomorfina para el caso de la caseína y de gluteomorfina para el caso del gluten. Entonces, no todo, digamos que de manera general, no todo el mundo tiene la deficiencia y ausencias enzimáticas, pero pacientes con trastorno en neurodesarrollo, pacientes con autismo y evidentemente pacientes con trastorno de déficit de atención y hiperactividad tienen mayor predisposición a acumular estas moléculas de péptidos porque no las pueden digerir. Por lo tanto, son los pacientes que tienen mayor riesgo de tener adicciones y preferencia a estos alimentos. Entonces, si es el caso, o en este caso hay personas que lo presentan, tienen que hacer cambios progresivos en su patrón de comida o en la ingesta de estos alimentos para ir disminuyendo esas concentraciones, porque son concentraciones importantes que se van acumulando y van generando mayor
inflamación en el intestino del paciente por no digerir bien esa proteína y mayor inflamación en su sistema nervioso central por el acúmulo de esa sustancia. Indudablemente, cuando hay un síndrome de abstinencia asociado al consumo de azúcar, de gluten y de caseína, ir disminuyéndolo de manera progresiva. No podemos hacerlo bruscamente, sino en la primera semana se recomienda sustituir el azúcar blanca, morena, papelón, miel y melaza por stevia en aquellas preparaciones que sea necesario usarlo. Del resto, trabajar como alimento dulce la fruta, controlado para que no se vaya a hacer el consumo de fructosa. En la siguiente semana, disminuir el consumo de alimentos ricos en caseína, que recordemos que la caseína está en los lácteos y derivados, por bebidas vegetales. Y tratar de hacer preparaciones donde no sea necesario su uso. Por ejemplo, si en mi caso yo consumo arepa con queso en mi desayuno, tratar de buscar otro relleno para mi arepa, pero que no sea a base de queso. Hoy en día existen en el mercado quesos vegetales, como en el caso quesos de frutos secos, ya sea de maguey, de garbanzo, que pudiésemos usarlo perfectamente para evitar ese grado de adición y que el paciente se sienta tranquilo en el proceso de transición que está haciendo la alimentación. Con respecto al gluten, que está presente en trigo, cebada, centeno y avena, ¿cómo vamos a hacer los cambios? Disminuir su consumo progresivamente y posterior sustituir por el consumo de tubérculos. Los tubérculos los podemos consumir de diferentes formas, no necesariamente tienen que ser horneados y sancochados, sino podemos hacer arepas de tubérculos, tortillas, chips, de manera tal que tengamos opciones para variar, porque cuando estamos haciendo la exclusión de estos alimentos y no tenemos opciones, el paciente evidentemente va a aumentar más la ansiedad. Entonces, al tener alternativas, indudablemente también incorporando la actividad física para que el paciente pueda ir drenando ese cambio de estado de emoción por los cambios de alimentación que va teniendo, incorporar también un sueño reparador para que el paciente, una vez que logre descansar, pueda aceptar las mejores opciones de alimento. Si nosotros estamos haciendo retiro de alimentos, pero no estamos durmiendo bien y no estamos haciendo ninguna actividad física, puede pasar que en ese proceso de retirar esos alimentos pueda tener mayores cambios de estado de ánimo. ¿Cuánto tiempo yo puedo tener con esa necesidad de querer consumir el alimento o ese cambio de estado de ánimo? Bueno, se ha demostrado que con 2 o 3 semanas de tratamiento, ya en la 4ª semana el paciente empieza a aceptar las nuevas opciones de alimento de una manera más tranquila. O sea, el paciente los empieza a consumir y empieza a aceptarlos porque se está desinflamando, la necesidad de nuestro cerebro de querer consumir esta sustancia va disminuyendo y de esa forma el paciente empieza a tener una mayor aceptación de los nuevos alimentos. Entonces, como medida general, debe de ser de manera progresiva, hay que tener paciencia y debe estar guiado por un profesional en el área de la nutrición que maneje pacientes que tengan adicciones y que también tengan desbalance en su microbiota para que les pueda ir dando las herramientas, no solo de los alimentos como sustituto, sino las recetas o preparaciones que puede ir haciendo y él se vaya de otra manera contribuyendo o se vaya relacionando con los alimentos que está consumiendo, empieza a aceptar esa dieta o esa alimentación nueva. ¿Cuánto tiempo se espera para hacer cambios de hábitos de alimentación? Mínimo estamos hablando de 3 semanas, es decir, 21 días, pero yo he tenido pacientes que necesitamos incluso hasta 3 o 4 meses para que empiece a dejar de consumir el gluten, porque digamos que es una de las proteínas más difíciles de eliminar de nuestro cuerpo. Puede pasar incluso un año y todavía podemos tener residuos de esta sustancia, entonces es la que puede haber mayor resistencia a bajar el consumo. Por eso es que siempre tiene que estar la comunicación constante con el profesional y los controles sucesivos, de manera tal que el paciente pueda tener esa guía, esa orientación y ese apoyo en el proceso de eliminar esas sustancias que son aditivas. Indudablemente, para poder incluir esos alimentos que benefician a la microbiota están las frutas, que su recomendación es consumirlas enteras, los vegetales, pueden ser al vapor y salteados para conservar parte de su fibra, sus vitaminas y minerales, crudos o ensaladas en el caso de aquellos pacientes que no tengan síntomas digestivos, no tengan distensión abdominal porque los pueden digerir perfectamente bien. Podemos incorporar qué cantidad, mínimo 2 raciones de frutas y de vegetales pueden ser de 2 a 3 raciones. Yo recomiendo en mi consulta que los pacientes incorporen vegetales en las 3 comidas principales porque es uno de los alimentos que van a brindar saciedad.
Eso va a ayudar a que el proceso de digestión sea más lenta, el paciente pueda digerir mejor el alimento que consume y así no logre consumir otros alimentos que no estén permitidos en su plan. De igual forma, los tubérculos o las verduras deben formar parte de mi plato diario, en mi desayuno, almuerzo y cena, pero puedo variar la preparación. O sea, yo lo puedo hacer en arepas, en tortillas, sancochado u horneado, para que yo sienta que estoy variando mi preparación y no siempre estoy consumiendo el mismo alimento. De igual forma, incorporar carnes blancas en mayor proporción que carnes rojas. Dentro de las carnes blancas está el pescado, pescados pequeños porque tiene mayor concentración de omega 3, evitar los pescados grandes que tienen mayor concentración de mercurio. Con respecto a las carnes rojas, 2 veces a la semana, y evitar preparaciones a la parrilla y fritas que están asociadas con la generación de sustancias inflamatorias. Preferir más preparaciones horneadas, guisadas, sudadas y variar la preparación. Cuando trabajamos preparaciones guisadas es el momento perfecto para incluir los vegetales. Entonces, si soy de las personas que no me gustan los vegetales, puedo aprovechar mi guiso para irlos incorporando progresivamente y así voy variando la cantidad a consumir. De igual forma, las grasas. Las grasas que se recomiendan actualmente es el aguacate, el aceite de oliva, las semillas como la semilla de girasol, la semilla de auyama. Y con respecto a los frutos secos, de toda la línea de frutos secos, los más recomendados son, por ser ricos en omega 3, son las nueces y el pistacho. Controlar el consumo en el caso de almendra, en el caso de merey, y el maní no se recomienda porque es proinflamatorio. Es decir, si yo consumo maní frecuentemente y yo estoy en un plan de alimentación saludable y antiinflamatorio, puede ser un alimento que contribuya a aumentar más la inflamación. Importante incorporar también la cantidad de líquido necesario para que podamos transportar bien los nutrientes y estos nutrientes sean aprovechados de manera más efectiva por nuestras células. Otros factores que pueden influir a mejorar la microbiota es la calidad del sueño nocturno. Se recomienda dormir mínimo de 6 a 8 horas, pero que este sueño de 6 a 8 horas comience desde las 10 de la noche, por ejemplo, hasta las 5 o 6 de la mañana. Si yo empiezo a dormir a partir de las 12 o 1 de la mañana, puedo afectar parte de esa microbiota intestinal. Recordemos que la mayor cantidad de microorganismos se encuentra en el intestino grueso. Y si yo me acuesto muy tarde, esa microbiota no va a aprovechar los nutrientes. De igual forma, en la hora en que ceno. La cena debe ser temprano. Si yo ceno muy tarde, eso va a afectar la calidad de mi sueño y también va a afectar parte de esa microbiota benéfica. Otra de las recomendaciones es incluir la actividad física. Actividad física donde podamos incorporar o combinar ejercicio cardiovascular, 150 minutos semanales es lo mínimo recomendado, alterno con ejercicios de fuerza por lo menos 3 veces a la semana. Esta actividad física, para mejorar esa diversidad microbiana, se recomienda que sea al aire libre, sobre todo a nivel de visitar parques o en la playa, de manera tal de que mi microbiota benéfica pueda mejorar más su diversidad. Otra de las recomendaciones para mejorar la microbiota es incorporar especias en mi alimentación diaria, como es el uso de orégano, cúrcuma, romero, albahaca, porque las especias han demostrado beneficios antiinflamatorios en nuestra alimentación. Entonces, importante incorporar, para resumir, un sueño mínimo de 6 a 8 horas, una ingesta hídrica mínimo de 8 vasos a 10 vasos diarios, dormir mínimo de 6 a 8 horas, como mencioné anteriormente, la actividad física 150 minutos semanales e indispensablemente masticar bien los alimentos. Cuando nosotros comemos muy rápido y no masticamos bien los alimentos, eso puede afectar en la digestión de este alimento y por lo tanto puede generar un proceso fermentativo. Entonces, ¿cómo nosotros activamos nuestras enzimas de manera fisiológica? Al masticar bien el alimento, activamos las enzimas en nuestra boca, posterior se activa la del estómago y de último la del intestino, y eso nos ayuda a digerir mejor el alimento para que esa microbiota lo pueda aprovechar de una mejor manera. La recomendación mínima para mejorar la alimentación y que sea una alimentación saludable es incorporar el consumo de frutas enteras con una ración mínima de 1 a 2 al día. Incluir también los vegetales, podemos alternar vegetales al vapor, vegetales salteados con vegetales crudos, si yo puedo digerirlos bien. Necesario también incorporar que en el consumo de frutas y vegetales estamos hablando de prebióticos, y los prebióticos, otro nombre que comúnmente hemos conocido, que es la fibra.
esta fibra va a ser aprovechada por esa microbiota benéfica. Digamos que no va a ser digerido por nuestro tubo digestivo, pero nuestra microbiota benéfica va a aprovechar todos esos nutrientes y eso va a permitir que la microbiota mejore su diversidad, porque sería un nutriente para esa microbiota benéfica que está en nuestro intestino. No dejar de incorporar los tubérculos deberíamos de consumirlo en mayor proporción que las harinas. En el grupo de los tubérculos está el plátano, la yuca, el ñame, el apio y el ocumo, pero se recomienda hoy en día consumirlos en forma de almidón resistente, es decir, cocinarlos un día antes, meterlos en la nevera por lo menos mínimo por 12 horas para ser consumidos al día siguiente en un tiempo. Tratar de que las temperaturas de cocción no sean mayores a 170 grados, porque eso rompe parte de ese almidón creado durante ese proceso de refrigeración. Si yo tengo problemas digestivos o tengo distensión abdominal, bueno, tratar de que no todo sea en forma de almidón resistente, porque sabemos que vamos a aumentar más la concentración de fibra. Otra cosa importante, mantener una ingesta de líquido diaria para que podamos aprovechar parte de esos nutrientes. Y las preparaciones que debo de consumir, se recomiendan más preparaciones al vapor, sudadas, guisadas y a la plancha que preparaciones a la parrilla o preparaciones fritas. No dejar incorporar el aceite de oliva. El aceite de oliva se puede usar como aderezo de mis ensaladas y mis vegetales, igual que el aguacate. Lo puedo someter a cocción para cocinar, pero que no sean temperaturas tan altas para que no pierda el beneficio que realmente representa el aceite de oliva. Recordemos que el aceite de oliva tiene propiedades antiinflamatorias, pero si yo la someto a alta temperatura, puede dejar de ser tan beneficioso. Bueno, las complicaciones asociadas a una alimentación inflamatoria, es decir, yo consumo azúcar, consumo frecuentemente alimentos procesados, ultraprocesados, trigo, eso va a generar un estado inflamatorio en el paciente y esa inflamación puede presentarse al inicio a nivel intestinal con distensión abdominal, aumento de la flatulencia, cambios en el patrón evacuatorio y puede presentarse en el paciente el síndrome de intestino irritable. Pero de la misma forma puede empezar a presentar riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, enfermedades inmunológicas y enfermedades oncológicas. Por lo tanto, es importante para la población general mejorar la calidad de lo que comemos, que comamos más alimentos orgánicos naturales, que tenga el menor procesamiento posible para que nuestro organismo lo pueda digerir de una mejor manera. Un alimento base de nuestra dieta que nos va a ayudar a mejorar parte de esa diversidad es el uso de probióticos. Los probióticos, para los que no lo conocemos, son microorganismos vivos que le van a conferir beneficio a la salud, pero tienen que llegar intactos a nuestro intestino grueso porque son bacterias. Pueden ser bacterias de cualquier tipo de su especie y para que lleguen a ser beneficiosos tienen que llegar intactos, es decir, que no pueden ser destruidos por los jugos gástricos. Si son destruidos dejan de tener beneficio. Dentro de estos probióticos hay una gran gama. Están los suplementos y están los naturales. Dentro de los suplementos, el especialista indicará la dosis, la cantidad y el tipo en función de los resultados y de los estudios especiales que se le indiquen al paciente, porque si yo me automedico y me tomo un probiótico que no me corresponde tomar, porque esa cepa ya yo la tengo en la proporción adecuada, puedo generar un desbalance en mi microbiota. Entonces, hoy en día se indican los probióticos específicos de acuerdo a la condición y a la patología que el paciente tiene. No se indica tomarlo de una manera descontrolada o de una manera general, porque puedo generar más bien cambios en esa microbiota benéfica que estamos buscando mantener en su diversidad para que puedan cumplir de manera adecuada toda su función. Ahora, con los probióticos naturales, el más comúnmente usado es el yogur. Dentro de los yogur debe ser un yogur sin azúcar, sin procesantes, ni conservantes, ni aditivos, y debe de ser fermentos lácticos. ¿En qué paciente está indicado el yogur? Bueno, en el paciente que no tenga sensibilidades, alergias ni contraindicación del uso de lácteos. Dentro de los lácteos recomendados de yogur serían los de búfala y los de cabra, que tienen menor concentración de caseína y son más fáciles de digerir con nuestro tubo digestivo. Evitar en la medida de lo posible los lácteos de vaca, porque ya sabemos que son inflamatorios y aunque usemos un yogur, que es un fermento de esta leche, evidentemente va a generar en el paciente más bien estados inflamatorios y síntomas digestivos. Entonces, con respecto al yogur, la recomendación es que sea de búfala y de cabra, y si no puedo trabajar en este caso lácteos, hay otros tipos de fermentos que podemos utilizar, que está el kéfir de agua, está la kombucha, también hay encurtidos que son diferentes tipos de preparaciones que están a base de vinagre, y en este proceso
preservación y el almacenamiento se generan microorganismos beneficiosos. Digamos que yo soy más partidaria de indicar en el paciente, si lo amerita y lo necesita, con estudios demostrados, el uso de probióticos en cápsulas. ¿Y por qué? Porque son probióticos que han sido analizados y estudiados por laboratorios, la calidad y la higiene se han mantenido en todo el proceso y tenemos la certeza que la cantidad de cepas y el tipo se está dando en la proporción que el paciente lo necesita. Cuando trabajamos un fermento no sabemos realmente qué microorganismo está creciendo de la microbiota benéfica o de esos microorganismos benéficos y la cantidad y la dosis que le estamos dando al paciente. Entonces, cuando trabajamos suplementos, digamos que podemos medir y hacer un seguimiento y en función de la evolución que el paciente tenga, podemos disminuir o aumentar la dosis o omitirlo si el paciente ya logra mejorar de manera importante. Otro de los suplementos que pudiésemos utilizar en aquellos pacientes que evidentemente tienen estados inflamatorios, les cuesta digerir los alimentos, tienen distensión abdominal, es el uso de enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas realmente se utilizan para ayudar a digerir los grupos básicos de alimentos, pero sobre todo digerir partículas que puedan haber tenido el paciente en el proceso de exclusión de gluten y de caseínas, partículas de estos alimentos, de estas proteínas. Entonces, las enzimas digestivas, su función principal va a ser ayudar al proceso de digestión de los alimentos y de igual forma deben de ser indicados por el profesional cuando el paciente así lo amerita. Si el paciente no lo amerita y se le indican las enzimas digestivas, evidentemente no va a tener el impacto porque ya sus enzimas digestivas fisiológicamente están trabajando de manera efectiva. Entonces son indicados en aquellos pacientes donde el proceso inflamatorio no le permite tener un buen proceso de digestión o en aquellos pacientes que tienen insuficiencia pancreática por alguna condición o aquellos pacientes que tienen síndromes mal absortivos, cuadros diarreicos donde no tienen una buena absorción de los nutrientes, las enzimas digestivas estarían indicadas en estos pacientes, pero lo que quiero recomendar que tiene que ser indicado por el profesional y no puede ser una automedicación. Bueno, evidentemente la primera complicación es la presencia de disbiosis intestinal, que es un desbalance en esa microbiota. Empezamos a tener un sobrecrecimiento de microbiota oportunista con una disminución de la microbiota benéfica. ¿Cuáles otras manifestaciones están relacionadas con la disbiosis? Sobrecrecimiento de cándida, sobrecrecimiento de bacterias, de protozoos o de hongos que se van a dar por todo este cambio en la alimentación y en el mismo estado inflamatorio que el paciente tiene. Bueno, para saber si tengo disbiosis intestinal existen estudios especiales que son estudios NESE y el estudio se llama perfil de disbiosis intestinal. Por lo menos acá en Venezuela hay varios laboratorios especializados en el área. En aquellos pacientes que tienen disbiosis intestinal, que es el desbalance en la microbiota, tienen desregulación o alteración de la función del sistema inmunológico. Entonces, otra prueba complementaria es la prueba de sensibilidades alimentarias y de alergias que pueden presentarse en aquellos pacientes que tienen disbiosis. Indudablemente, adicional a esto se solicitan vitaminas, si hay deficiencias de vitaminas, porque como hay un proceso inflamatorio, la absorción de los nutrientes se ve comprometida. Una de las vitaminas que puede estar deficiente es la vitamina D. La vitamina D hoy en día es considerada una de las vitaminas más importantes porque regula la función inmunológica, las funciones intestinales, incluso las funciones metabólicas. Muchos pacientes que hemos tenido con disbiosis intestinal tienen deficiencias de vitamina D, por lo tanto necesitan las suplementaciones de una manera individual porque las dosis de vitamina D no son iguales para todos los pacientes. Entonces, en función de los niveles de vitamina D se indicará la dosis que necesita el paciente y qué tipo de vitamina D debe de tomar. Entonces, es importante no automedicarse, sino debe acudir al especialista, hacer los estudios especiales para poder determinar qué deficiencias tiene y poder suplementar, ya sea con vitaminas, con minerales, en este caso, o con oligoelementos, si el paciente tiene una deficiencia realmente demostrada. Con respecto a la cándida, recordemos que está asociada a un desbalance en la microbiota por sobrecrecimiento de hongos. La cándida es un hongo que normalmente vive en el intestino, pero si se le dan las condiciones, y las condiciones están dadas por el consumo excesivo de azúcar, el consumo excesivo de alimentos procesados y ultraprocesados, el consumo de trigos y de lácteos, son alimentos potenciales que van a permitir el sobrecrecimiento de cándida. Cuando hay presencia de cándida hay que hacer una dieta especial
donde retiremos aquellos alimentos que la nutren, pero de igual forma necesita la suplementación o el uso de probióticos, el uso también de antifúngicos si están dadas las condiciones por parte de su médico especialista. Recordemos que los tratamientos médicos también forman parte del abordaje para controlar el sobrecrecimiento de cándida y también de alimentos naturales. Entonces, hay propiedades que pueden ayudar desde el punto de vista natural a controlar el sobrecrecimiento de cándida, como es el uso de aceite de coco, el uso también de leche de coco en aquellos pacientes que tengan la indicación y no tengan sensibilidad a este alimento. De la misma forma, el uso de orégano también ha ayudado o se ha evidenciado beneficio en el crecimiento de este tipo de microorganismos. No buscamos erradicarla o eliminarla, como he escuchado muchos pacientes que dicen que quieren quitarse la cándida. La cándida ayuda a parte de esa microbiota benéfica a cumplir funciones, solo que si está en sobrecrecimiento debemos de controlar su sobrecrecimiento para que no vaya a generar daños ni cambios en nuestro organismo. Si tengo una deficiencia de vitamina demostrada, y para ello es importante hacer los estudios, no nos podemos basar nada más en los síntomas o en el examen físico del paciente. Debo de primero evidenciar la cantidad el resultado de ese laboratorio. Si hay una deficiencia severa, se debe ajustar las dosis de vitamina en función de esa deficiencia y debe ser por un periodo corto o por un periodo donde yo corrija la deficiencia. Es decir, yo no puedo indicar la vitamina y dejarla de manera permanente. El especialista le indicará por cuánto periodo de tiempo debe tomarla, posterior debe hacerse nuevamente los laboratorios para realmente determinar que la deficiencia fue corregida. Para tratar una deficiencia no se recomienda el uso de multivitamínicos, porque los multivitamínicos tienen cantidades muy pequeñas de diferentes vitaminas y a veces puede haber incluso interacción entre ellas. Lo recomendable es colocar la vitamina que está realmente en déficit en la dosis adecuada en función de sus resultados y tratar de monitorear el paciente para después omitirlo si ya se corrigió la deficiencia. No se recomienda mantener las vitaminas de manera prolongada o automedicarse vitaminas porque hemos escuchado que sea beneficiosa o no, porque eso más bien puede ser contraproducente. Recordemos que las vitaminas cumplen funciones importantes en nuestro sistema, no solamente que actúan como cofactor, sino que muchas tienen propiedades de antioxidante. Y si yo estoy en una megadosis de las vitaminas, puedo tener un efecto contrario al beneficio, es decir, en vez de ayudarme a evitar los procesos oxidativos, más bien puede ser prooxidativa si yo me extralimito de la cantidad de vitaminas a tomar. Entonces ya sabemos que es importante ser indicada por el profesional en la dosis justa, por el tiempo indicado y no automedicarse las vitaminas ni para los familiares ni para el paciente. Siempre mantenerse en comunicación con el profesional de manera tal que si hay algún tipo de interacción, algún tipo de reacción, el profesional pueda darle las sugerencias pertinentes para que pueda mejorar. Porque recordemos que a veces podemos tener interacciones o algún tipo de reacción a algún tipo de suplementación indicada. Entonces, si eso suele suceder o eso puede pasar, mantener la comunicación con el profesional para que él pueda darte todas las orientaciones. Por eso es importante no automedicarse ningún tipo de vitaminas. Con respecto a las vitaminas, tenemos que tener cuidado cuando los compremos, porque hay muchas de estas vitaminas que pueden tener recipientes donde te generen procesos inflamatorios. Los recipientes pueden contener muchas vitaminas, azúcar, pueden tener trazas de soya, de gluten y de caseína, y si tienes sensibilidades y alergias alimentarias para algún síntoma digestivo donde estos alimentos fueron excluidos de tu plan de alimentación, entonces este tipo de vitaminas puede generarte algún síntoma digestivo. Entonces sí es importante comprar suplementos de vitaminas si están indicados por tu médico, que no contengan azúcar, no tengan gluten, trazas de maní, trazas de soya y caseína, para que no vayan a agravar los síntomas digestivos que ya presentes. Importante para mantener una buena alimentación: realizar mínimo 3 comidas principales, donde la cena sea temprano, tratar de hacer un ayuno fisiológico de 12 horas entre la cena con respecto al desayuno, incorporar el consumo de vegetales al vapor, salteados, combinados con vegetales crudos, no dejar de incluir las frutas. La recomendación es que las frutas sean enteras, mantener un sueño nocturno mínimo de 6 a 8 horas,
realizar actividad física dentro del tiempo posible, mínimo 150 minutos semanales, y que sean actividades al aire libre para que nuestra microbiota pueda estar en contacto con la naturaleza y eso nos puede ayudar a mejorar la diversidad. Tratar de hacer ejercicios de respiración. Uno de los factores que influyen mucho en nuestra microbiota y en los procesos inflamatorios es el estrés. Entonces es importante hacer ejercicios de respiración, hacer ejercicios de meditación para que nosotros podamos mantener un buen estado emocional y eso tenga un beneficio para nuestra microbiota intestinal. Indudablemente, tratar de que las preparaciones diarias sean más guisadas, sudadas, horneadas, que fritas o que a la parrilla. Traten de comer alimentos de casa, eviten alimentos procesados, conservantes. Sé que son prácticos, pero no quiere decir que sean saludables. Y si tienes algún síntoma digestivo, algún patrón evacuatorio distinto, es decir, que curses con estreñimiento, diarrea o algún síntoma intestinal, ansiedad, necesidad de querer comer dulce o necesidad de comer gluten, consulte con el especialista en microbiota que te va a dar todas las herramientas, no solamente para saber qué está sucediendo en tu organismo, sino también para poder tratar esa condición. No dejes de consultar con el nutricionista. El nutricionista siempre va a ser un aliado, un amigo que te va a dar los consejos y la orientación de cómo debe ser tu alimentación, no solamente en casa, sino cuando vamos al trabajo, cuando vamos a viajar, para que trates de comer lo mejor posible cuando viajes y no que tengamos esos viajes donde lleguemos a nuestra casa nuevamente inflamados y con muchos síntomas digestivos. Si nosotros tenemos la guía y el apoyo de un nutricionista, podemos tener una vida saludable, sin necesidad de tener una alimentación monótona, sino siempre vamos a tener preparaciones bastante variadas, pero basándonos en la guía de ese profesional. Entonces, importantísimo consultar con tu médico de cabecera, con tu nutricionista y evitar la automedicación, tanto de antibióticos como de probióticos y de vitaminas si realmente no lo necesitas. Y recuerda, somos lo que absorbemos y comemos.